Alfredo Pedroz. Alfredo es un maipuense que hace varias décadas que vive en Buenos Aires. Y bueno, es un historiador muy avesado que ha recorrido los archivos buscando información sobre la creación y sobre la historia de Monsalvo primero y Maipú después. Y bueno, y a mi modo de ver es el historiador que más conoce sobre la historia de Maipú, Monsalvo del siglo XIX. En esta oportunidad me gustaría charlar con Alfredo. Hay mucho para conversar con Alfredo, pero bueno, en esta oportunidad me gustaría centrarme por ahí en un hecho, un hecho importante para los maipuenses que tiene que ver con el día que los maipuenses conmemoran un aniversario y que ha sido decretado el Día de Maipú. Pero antes de meternos de lleno en ese tema, Alfredo, me gustaría que nos cuentes brevemente, ¿no? La importancia de Monsalvo, Maipú, para toda la región del sur del río Salado en los inicios del siglo XIX. Bueno, para empezar habría que ver que Monsalvo, al momento de su creación en 1822, ocupaba una superficie que, si tuviéramos que hablar de la actualidad, ocuparía todo lo que se conoce como región sudeste de la provincia de Buenos Aires. Si bien se inició al sur del Salado hasta Caquel-Huincul y después de Caquel-Huincul hasta Mar Chiquita, más o menos, se dividió en 6 cuarteles. En pocos años llegó a expandirse hasta las sierras. No obstante, sufrió muchos desmembramientos que dieron lugar a varios otros partidos. Así que no solo es el primer partido que se crea y amplía la superficie de la provincia de Buenos Aires y de la nueva provincia creada en 1820, sino que es el primer avance del pacto famoso que hizo el virrey Bertis con los indios en 1782, en declarar el río Salado como frontera entre ambas naciones. En aquella oportunidad, Bertis pactó con los indios amigos, que eran varias parcialidades, que ellos podrían acercarse a potrear hasta los frentes de los fuertes de Chascomús, Montes y Ranchos, por supuesto, pidiendo una autorización y acercándose a la guardia más cercana, para que los blandengues que salían a recorrer ese espacio que era desde el Salado hasta el Rincón del Tuyo o del Tuyú, al Corral del Vecino, y igualmente los de Monte y Ranchos con lagunas parecidas, una franja que más o menos sería lo que va del Salado hasta el actual Canal 2, y que dio origen, no sé si vale la pena decirlo, a que esa banda era el lugar donde los indios iban a potrear. Porque a diferencia de los cristianos que tenían corrales donde trataban de reunir el ganado para después llevarlos a los mercados de consumo de carne de la ciudad, los indios no usaban corrales. Entonces eran potreros, tenían otra forma de domesticarlo. Y te cuento esto porque resulta que hay un paso importante entre el Salado y la Nueva y el sur, que se llama el paso de la Postrera. No sé si lo habrás sentido nombrar.
Inclusive hay una estancia del paso de la Postrera, que es un error gramatical. En realidad se debió llamar el paso de la Potrera. Ahora no recuerdo bien si es Álvaro Barros o quién, que precisamente habla sobre ese topónimo, porque por ahí pasaban los indios que iban a pedir permiso para poder usar de ese espacio para hacer sus correrías a los rincones de Ajó y de López. Bueno, continuando. Bueno, después de 40 años de ese límite, a partir de 1816 o 17, bueno, desde 1810 se intenta expandir. Se pensaba, el coronel García quería poner un fuerte en Tandil, después se dieron cuenta que era muy lejos, no servía para nada, entonces a retaguardia pensaron en Caquel. En Caquel no se llegó a levantar ningún fortín ni fuerte. Después ese es otro tema importante. Y terminó finalmente en establecer una población en Dolores, alrededor del Tordillo, que era la zona más poblada. Como ya te había contado antes, eso no se dio, fracasó, y llegamos al año 20, o mejor dicho 21, cuando toda esta reforma del gobierno de Martín Rodríguez y Rivadavia, con una nueva organización político-administrativa, crean el partido de Monsalvo, y forman un espacio de donde van a surgir entonces la importancia de ese partido es porque no solamente es el primero, sino que de él van a surgir otros partidos. En 1829-30 se crea Dolores, o sea que se desprende Dolores hacia el norte, porque esto vino provocado por la fundación del pueblo de Dolores, que es del año 26, que es cuando se aprobó el trazado de Dolores. Esto ya anteriormente, los jueces de paz de Monsalvo eran de esa zona. Míguez es de la zona de Dolores. Tenían campos un poco más al norte, aunque también en Pila y mucho más al sur también. Y llega el momento de que uno de los jueces, en el año 29, cuando sale en el registro oficial, sale juez de Dolores y Monsalvo. Lo que no quiere decir de que hubiera desaparecido Monsalvo, simplemente que dada la población que había en el sector del cuartel que alguna vez fue de Monsalvo, que es el Tordillo, estaba ahí la cabecera del juzgado. Al año siguiente, te cuento esto de la consecutividad de los nombramientos de los jueces de paz que se hacen anualmente, para que vea que Monsalvo siguió existiendo. Viene el juez de paz de Dolores, sin mencionar el de Monsalvo, en un interregno mucho menor de un año, y finalmente se nombra el juez de Monsalvo y el juez de Dolores, y así siguen consecutivamente hasta el año 39, existiendo esos dos partidos. En el año 39 se produce la famosa Revolución del Sur, y se divide la gran extensión del partido de Monsalvo en 4. Rosas el 25 de diciembre aprueba un proyecto que es del coronel del Valle, del año a 5 días anterior, que decide dividir, porque ahí se había gestado una revolución para derrocar al gobierno, que fue vencida en la batalla de Chascomús, disolver o renovar todas las autoridades y crear muchos más partidos para mejor control del espacio, ¿no es cierto?, jurídico. De ahí surge que Dolores se divide en 2, dando lugar al partido de Pila,
y Monsalvo, en un articulado un poco confuso, dice que se divide en 4, de los cuales los 4 son Ajó, hoy actualmente Lavalle, Monsalvo, que le quitan el nombre, inclusive no hay un decreto que diga que el nombre cambia por Tuyú, pero oficialmente lo empiezan a llamar Tuyú, que es Monsalvo, igualmente. La gente usa el nombre de Monsalvo normalmente igual, y nace, y por el otro lado, el cuartel Monte Grande, que vendría a ser Mar Chiquita, y habla de lobería, cuando en realidad la lobería que aparece en los mapas es un partido posterior, que llega hasta el río Quequén. La lobería de esta división, que estaba dentro de la jurisdicción de Monsalvo, era solamente hasta las puntas Mogotes de Mar del Plata, que se llamaba Lobería Grande, y anteriormente estaba la Lobería Chica, nunca había pasado la sierra. Entonces, sí se desprende Guido, que acá aparece como parte de Tandil. Así que esto un poco del hecho de la exactitud de esas divisiones, que tienen algunos errores, se debe a que durante el periodo de Rosa prácticamente se dejó inactivo al departamento topográfico, al punto de que el coronel del Valle determinó cómo se decidirían hacer las divisiones. Creo que la importancia reside ahí, no es un partido cualquiera. Es madre de partido, es el primer partido que inicia esa avance hacia el sur del Salado, después de haber puesto la frontera en épocas de la colonia, y aparte ahí se gesta una revolución del 39, o si se quiere, no una revolución, de acuerdo al gobierno, es una conspiración, y también es el apoyo logístico para las 3 empresas de la expedición de Martín Rodríguez, que expandió mucho más el territorio provincial. Creo que con eso era, ¿no?, la importancia. Está muy bien, muy bien, Alfredo. De manera muy sintética, en pocos minutos pudiste resumir la importancia de Monsalvo, ¿no? La verdad que muy claro. Alfredo, usted ha presentado un montón de trabajos en distintos congresos de la provincia de Buenos Aires, en donde ha profundizado todo lo que tiene que ver con los orígenes de la creación del partido. Pero bueno, eso lo vamos a dejar por ahí para otra charla, que es un tema sumamente interesante, y además que bueno, de acuerdo a sus investigaciones, el partido de Maipú y su predecesor, el partido Monsalvo, estaría muy próximo a cumplir el bicentenario, ¿no? En 1822, en septiembre, y bueno, sobre eso nos vamos a dedicar en otro momento, Alfredo, si vamos a abusar de tu generosidad y de tu tiempo. Pero ahora quería meternos de lleno en el día que Maipú celebra como Día de Maipú, ¿no? A modo introductorio, hasta el año 1960, Maipú, como hoy tiene, no tenía un día de festejos. Y bueno, y es el intendente de aquel entonces que eleva al Consejo Deliberante un pedido de ordenanza para decretar al 26 de septiembre como Día de Maipú, porque el 26 de septiembre de 1878 había sido declarada la ciudad de Maipú como cabeza de partido, y a su vez, en ese mismo decreto, en otro articulado, se le cambió el nombre al partido de Monsalvo, que a partir de ese mismo día
pasa a denominarse Maipú. Sin embargo, desde hace 2 o 3 décadas, Alfredo, vos venís diciendo que en realidad ahí hay un error en la fecha, que no fue un 26 de septiembre, el día que se decretó que Maipú pasara a ser la cabecera del partido, sino que fue el 26 de agosto de ese mismo año, de 1878. ¿Vos podrás contarnos en qué se basa, en qué te basás, Alfredo, para confirmar esta fecha y un poco poner en evidencia este error histórico que ya está instalado en Maipú, porque todos los 26 de septiembre, bueno, conmemoramos un nuevo aniversario, a ver, que si bien no es un aniversario de la creación del partido ni de la localidad, es un aniversario del día que se declara a Maipú como cabeza de partido, ¿no? ¿Podrías contarnos en qué se basaría este error? Bueno, empezando el final de tu pregunta, precisamente surge la confusión de lógica de que si no es el día de la creación, establecer por qué es tan importante como para que pueda suplirlo, ¿no? Yo en realidad no tengo una explicación propia, la percepción, en cuanto a por qué sucedió. Tenía 12 años cuando se decidió eso en la municipalidad y yo vivía al lado de la municipalidad, porque la vi levantada la municipalidad nueva. Pero lo gracioso es que a pesar de haberme dedicado a investigar la historia de Maipú, empecé poniéndome en contacto con el profesor Iber Gramigna, que había fundado el museo Caquel Huincul, que no estaba en el lugar donde estaba hoy, y yo me empecé a entusiasmar con eso, y también con otras, vamos a decir, actividades culturales, pero justo en una década que yo ya había migrado a Buenos Aires. Yo venía cada mes y, bueno, me encargaba de saber cómo estaban las cosas y como yo tenía acceso a archivos, más y a biblioteca, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Facultad de Filosofía del Departamento de Historia y todo eso, iba trayendo algunos elementos que hablaban sobre cosas de Maipú. Ahora, para mí también fue una sorpresa. Yo nunca me cuestioné esa fecha hasta que llegó el año 1999, cuando me di, gracias a un amigo que era el doctor Mayo, que era un investigador de historia, de un académico de la Universidad de La Plata, que trabajó mucho sobre los juzgados de paz de la provincia. Yo iba siempre ahí al archivo Levene, entonces me dijo que, mirando lo que había hecho, me dijo por qué no participaba de los congresos, y bueno, gracias a él pude empezar esa actividad. Resulta de que lo primero que se me ocurre es precisamente chequear el día, no por desconfianza, sino para tener el documento original del 26 de septiembre. Y cuando fui al registro oficial de la provincia, de la Biblioteca del Archivo General de la Nación, que ahí están todos los tomos desde el comienzo hasta el siglo XX prácticamente, no lo encuentro. Entonces empiezo a buscar para atrás o para adelante y me encuentro con que en agosto estaba el decreto. Entonces lo copio, ese que te acabo de mostrar. En ese momento lo copio, porque no tenía cámara fotográfica, no existía nada de eso. Entonces lo copio.
y lo encargo para que me lo fotocopien para el otro día. Entonces, claro, a mí me asombró eso, porque yo digo, ¿cómo es posible que...? Y bueno, en esa oportunidad se me dieron dos cosas, dos descubrimientos providenciales, vamos a decir. Porque yo sabía que, por ejemplo, no existía tampoco nada cierto de cuándo se creó el partido de Monsalvo, de Maipú. Y caminando por la avenida Corrientes, en esas librerías de usado y eso, que siempre yo hurgando como una rata de archivo, encontré un libro, una edición académica, que lo tengo acá, que es de Benito Díaz, que es los juzgados de paz de la campaña de la provincia de Buenos Aires de 1821 a 1854, que resulta que, como al paso, cita que después de esa creación de los primeros juzgados de paz, el primero que se crea ese mismo año, se crea el de Monsalvo y está todos los detalles, e incluso en la cita del lugar, del sitio donde se encontraban los originales. Bueno, ya quedamos que eso vamos a hablar otra vez, en otra oportunidad. Bueno, pero justo salen las dos cosas a la vez. Entonces, bueno, yo empecé a investigar, yo pregunté a Maipú por qué, que están equivocados, y se ve que no fui el único que se dio cuenta, porque también yo creo que haberte mostrado en alguna oportunidad un folleto en hojas oficio que editó la Municipalidad de Maipú, que no tiene fecha, pero de acuerdo a los datos estadísticos que hay adentro, son del año 1972, por ahí. En la primera página figura que el decreto como 26 de agosto de 1878. No sé si te recordás vos de eso. De todas maneras, si no, te lo voy a hacer llegar. O sea que era como que ya se sabía eso. Ahora, bien, la respuesta a la fecha es fácil. Está inscrito en el registro oficial de la provincia de Buenos Aires. En realidad corresponde al 26 de agosto y, aunque tenga que repetirlo, lo precede otra ordenanza, otro decreto, que es el que autoriza a erigir en Curato la iglesia de Maipú, para Maipú y para vecinos. En los considerandos de ese decreto, lo curioso, para aquellos que creen de que el registro cometió un error al colocar la fecha de 28 de agosto de 1878, habría que decirles que la siguiente ordenanza, ley o decreto, es de septiembre 2 de 1878, y que dice que es una condición sine qua non, no lo dice así, pero dice, a ver, te lo voy a decir tal cual dice acá, el Poder Ejecutivo ha declarado cabeza de partido, ya que el Poder Ejecutivo ha declarado cabeza de partido el pueblo de Maipú, resuelve conceder la autorización que se pide para la Comisión Municipal de la localidad para erigir en parroquia el templo construido en el pueblo de Maipú, haciéndose extensivos los beneficios de su iglesia hasta el partido del vecino. O sea que vamos a pensar que también el decreto es un error de fecha, pero yo iría más allá diciendo que el registro oficial de la provincia de Buenos Aires
es un documento confiable por años, y antes de editarlo tienen todo un equipo de revisión que data de época de Rivadavia, así que yo no creo que haya ningún error en eso. Hay que ver, en todo caso, la otra versión, qué elementos puede aducir a cómo pueden afirmar de que ese decreto es erróneo. No ha sucedido nunca, yo no creo que ¿Y no tuvo eco su pedido de revisión en aquellos años, en la década del 70, cuando usted detecta ese error acá a nivel local? No, pero yo te digo que el error no lo detecto en el 70, lo detecto en el 99, 2000. claro. Claro, en 1999. Lo que pasa es que yo en 1999 iba a concurrir a un congreso que se hacía en Mar del Plata, y tuve un problema de salud, y entonces tuve que dejarlo para 2001, que fue en Luján. Y ahí consta, bueno, esos datos. Yo lo que sí... Sí, perdón, no, termine. No, te escucho. No, ¿y qué considera que se debería realizar, ¿no?, a nivel local para modificar este error histórico? Pero vos me pones en un apriete muy grande. Primero, no estoy calificado para hacer esto porque precisamente no estoy en Maipú. Yo, si estuviera en Maipú, sospecharía si alguien de afuera quiere imponerme qué debo hacer para corregir una cuestión de esta. Yo sugiero, desde mi punto de vista, en primer lugar, tendría que calificar el 26 de agosto. El hecho del 26 de agosto es un evento, tiene su importancia, pero es relativa respecto a lo que trata de representar, porque carece de los requisitos fundacionales para poder erigirlo en una fecha histórica que abarca ampliamente la historia del pueblo, y más que todo la historia del partido. Porque acá está la diferencia de la provincia de Buenos Aires con otras provincias. La provincia de Buenos Aires tiene régimen comunitario, no urbano. Es lo más importante, tanto en la Carta Orgánica de la provincia como en la Constitución, es atribuida al distrito, al partido. Si vos haces un esfuerzo de leer esos dos documentos, vas a ver que las ciudades y los pueblos no están categorizados como si lo está el distrito, el partido. Entonces, atiende al régimen de distrito, de partido, la provincia de Buenos Aires. En ese caso, la fecha más importante es la del origen del partido. Y no obstante eso, considero, yo amo mucho Maipú, de lo contrario nunca me hubiera pasado tantos años insistiendo y buscando siempre algo que me relacione con él. También había que tener una fecha obviamente para la ciudad de Maipú. Pensar que con esto del 26 de agosto uno se perdió de conmemorar el centenario de la ciudad en el año 1975. Y lo que yo espero que alguien asuma la responsabilidad de al menos de convocar ampliamente una nueva comisión, participando a instituciones públicas y privadas, inclusive a los vecinos de buena voluntad y a todo aquel que crea que pueda aportar cosas, y sobre todo al ámbito educacional, ¿no? De la educación, para que, así como se nos pasó el centenario de la fundación de la ciudad de Maipú, no se nos pase el bicentenario del partido,
que resta tan solo 2 años, y que creo que vale la pena establecerlo como día de Maipú. Pero eso es una cuestión personal. Yo creo que ustedes no carecen de capacidad, de personas con capacidad y con inteligencia como para ver la forma y cómo se podría hacer eso, pero que hay que hacerlo, porque el 27 de agosto o 26 de septiembre no es algo que representa a todo ese desarrollo histórico desde su creación hasta el día de hoy. Me da la impresión. Sí, sí, coincidimos, Alfredo, que es una fecha por ahí, a ver, poco significativa para la trayectoria y la historia que tiene Monsalvo, ¿no? Es decir, que tiene 70, 80 años más de lo que se decretó ese día de 1960, y que un poco usted lo ha ido relatando hoy en los orígenes de Monsalvo, ¿no? La importancia que tiene Monsalvo para esta región, y bueno, es un periodo de la historia local que es como que está invisibilizada. Es más, yo diría que por ahí el centenario de 1878 no está mal, porque es el centenario de la designación de cabecera de partido. Es un centenario. Como centenario es válido. Pero anualmente es una exageración. Yo yo adheriría a la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista cuando designó en enero año del bicentenario de la provincia, y pidió que trataran, que este año se iba a tratar en lo posible de reivindicar todos el patrimonio tangible e intangible de los 135 partidos de la provincia, y que el partido nuestro tiene mucho que hacer para eso, y una de las cosas más hermosas que podría sucedernos es que pudieran instituir el día 4 de septiembre como día de Maipú, y no menos el de la ciudad. El error, lo que sucedió, es posible que no hubiera datos, no es mala voluntad, no fue a propósito. Hay que estar en el pellejo de esa gente que vaya a saber qué otros problemas acuciaban en el momento, como ahora nosotros con esto de la pandemia también hay muchas cosas que no se pueden resolver, que son mucho más urgentes, pero finalmente tenemos que hacer, resaltar la verdad por encima de las cosas que no son, vamos a decir, más importantes, ¿no? de reconocer. Muy claro, Alfredo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, y bueno, ya nos encontraremos nuevamente para seguir trabajando y pensando en el bicentenario de nuestro partido, que está muy próximo a cumplirse en septiembre de 1822, y bueno, y ojalá que podamos trabajar y encontrar gente disponible para poder escribir esa parte de la historia y resaltar esa fecha tan significativa para todos los maipuenses, ¿no? Bueno, espero que sea así, yo el que más deseo que sea así, y creo que no falta material humano para que eso se pueda lograr, pero sí hay que tratar de divulgar cada vez más, porque lo que pasa es que muchas veces sucede que no hay mucha divulgación, la gente no es consciente de eso, y
uno tendría que partir de una frase que siempre he escuchado acá en uno de los museos de mi localidad, Villadrogué, que dice, no se quiere lo que no se conoce. O sea que conocer la historia, conocer los orígenes, es a su vez es amar el lugar de donde uno es o donde uno vive. Y no hay cosa mejor, ni actitud, ni situación más feliz que estar en el lugar que uno ama, ¿no? Así es, así es. Bueno, Alfredo, nuevamente, muchísimas gracias y nos volveremos a ver seguramente muy pronto. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Será hasta otro momento, seguro. Chao.